Rebeca Robles es psicóloga y una de las jóvenes líderes más influyentes de Iberoamérica. Reconocida desde los 16 años, impulsa el liderazgo juvenil, los derechos humanos y la transformación social. Hoy, desde la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes, acompaña a miles de jóvenes en su rol como protagonistas de una nueva cultura de liderazgo. Rebeca no solo alza su voz, construye espacios donde otros también pueden hacerlo. Lidera con convicción, propósito y una fuerza que inspira. Gracias por tu tiempo y gracias por permitirte estar acá. Y si querés primero presentarte con lo que ya solés y estás acostumbrada, que es tu profesión, hacelo y bienvenida, y después comenzamos con otro tipo de preguntas. Bueno, muchas gracias a ustedes por pensar en mí, por convocarme. Para mí es un honor sentir que alguien más ve que tengo algo para decir o para aportar al mundo. Eso para mí ya es súper importante y me retribuye muchísimo sentir que otros ven valioso quizás lo que yo hago. ¿Quién soy? Desde lo profesional, que para mí tiene mucho valor, mucha importancia, y siempre el campo del trabajo tuvo como un lugar muy especial para mí, porque yo sé que uno pasa muchas horas en la vida trabajando. Entonces si vos lográs encontrar un trabajo que vaya alineado a tu propósito y a sentir que estás dejando una huella en el mundo, siempre para mí fue algo como utópico, pero a la vez un destino a alcanzar. Y hoy lo estoy cumpliendo, hoy me siento en ese lugar. Trabajo en la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes. Tengo el placer de trabajar con mi pareja, que es Leandro Biotto, el presidente de la organización, y hacemos un gran equipo, no solo en la vida, sino también en el trabajo. Y hacemos algo que a mí me conmueve muchísimo, que es trabajar por el desarrollo profesional de los jóvenes. Todas esas inquietudes que yo alguna vez tuve, hoy tengo la oportunidad de ayudar a otros a resolverlas. Entonces eso es lo que hago día a día y lo que me nutre también a mí a seguir aprendiendo. Bien, como joven que sos, que ya lo vamos a hablar. Ahora entonces, ¿cómo te presentarías si no tuvieras que hablar de tu profesión o tu trabajo? Bueno, me presentaría así como joven, como una mujer joven muy curiosa. Siempre fui muy curiosa y muy apasionada por el conocimiento, con un hambre muy grande por el conocimiento, por el saber y por aprender cosas nuevas. De hecho, yo aprendí a leer antes de entrar a salita de 5 del jardín, porque tenía esa necesidad de saber, ¿no? Y de siempre ir por más. Así que me presentaría así, muy curiosa y con muchas ganas de seguir aprendiendo toda la vida. Bien. ¿Y qué cosas te hacían sentir poderosa? ¿En qué etapa de mi vida? Hablemos de la niñez. Muy bien, gracias. En la niñez, ¿qué cosas te hacían sentir poderosa? Bueno, me hacía sentir poderosa, quizás yendo a algo más superficial, pero ponerme los tacos de mi abuela. Para mí eso me empoderaba desde un lugar de la postura, de cómo me presentaba ante los otros, ¿no? Me daba cierta firmeza que hoy todavía me pasa, ¿viste? Que uno asocia en el cerebro cuestiones que por ahí desde la niñez asocia posturas corporales o momentos o ropa incluso, olores, sonidos, con determinada sensación de bienestar, y eso todavía me pasa hoy en día. Por eso también me gusta arreglarme, maquillarme y demás. Pero también me hacía sentir poderosa el hacer las cosas bien y destacar en todo lo que hacía. Quizás con un poco de obsesión a veces, pero desde muy chiquita para mí todo lo que hacía tenía que salir bien. Y el reconocimiento externo también, que a veces puede ser bueno o puede angustiar mucho también la necesidad de reconocimiento, pero a veces ese reconocimiento de los otros a mí me hacía sentir poderosa, me hacía sentir capaz. ¿O esta adulta necesita ese reconocimiento todavía? ¿O cómo lo cura? A ver, estamos en una sociedad que también te lleva a eso, ¿no? A buscar todo el tiempo la validación externa,
también al reconocimiento inmediato, esto de subir una foto y recibir enseguida un like, un comentario, toda la dopamina que se genera en ese proceso, que también la dopamina es como la molécula de la adicción, ¿no? Entonces uno siempre quiere más y busca más. Y a mí me tocó nacer en una generación donde a los 6 años ya teníamos celular. Entonces es un poco ir en contra de la masa también, ¿no? Porque si yo miro a mi entorno y miro a mis amigas, muchas veces veo que están más preocupadas por subir una foto de que estamos juntas cenando y ver qué reacciones aparecen a esa foto, que disfrutar del momento de estar juntas. Y están quizás toda la noche mirando a ver quién comentó la historia, por ejemplo. Entonces siento que ir en contra de la validación externa es ir en contra de la masa, ir en contra de lo que mi entorno muchas veces o mi generación promueve. Y me cuesta a mí también a veces salirme de ese foco, ¿no? de esa visión quizás. Hago todo mi esfuerzo porque sé que las cosas que más valor tienen en la vida, que uno puede hacer, tiene más que ver con las convicciones propias que con lo que otro pueda aprobar o desaprobar. Entonces creo que es un trabajo diario y que estoy aprendiendo ahora a hacer, que no importa tanto el qué dirán, sino importa más que para los otros sea útil lo que vos haces. ¿Qué opinen de lo que vos haces? Bueno, opiniones hay de todo. Pero cuando otros consideran útil lo que vos haces, creo que ahí está realmente el valor. Entonces digamos que estamos ahí en ese camino de transformación. Ok. ¿Qué parte de tu vida sentís hoy que está en su mejor momento? Bueno, definitivamente la parte laboral, que como te decía antes, para mí es muy importante, es algo que determina incluso mi bienestar. Cuando yo me siento en consonancia con mis valores, en mi quehacer diario, para mí es una satisfacción plena. Sentir que día a día lo que yo hago deja una huella en el mundo o algo positivo en el entorno. En mi caso, trabajando en el sector social, también eso es muy importante, ¿no? El brindar a otros. Y también otra esfera que está ligada al trabajo, pero que para mí es muy importante y que a su vez en otros casos quizás no es necesariamente algo ligado al trabajo, es el amor. Otra de las esferas que para mí hoy está en su mejor momento es el amor. Encontré, por suerte a una corta edad, lo que es el amor sano. Pasé también por parejas que no tenían nada que ver con el amor sano. El amor relacionado a una pareja, ¿no? Exacto, sí. Y por suerte encontré una persona que me enseñó a amar de otra forma. Y bueno, hoy es mi compañero de vida, mi compañero de trabajo, mi socio en la vida, digo yo, porque hacemos un equipo increíble, pero además él es mi motor en un montón de cosas que yo hago. Entonces, creo que él es parte importante de lo que hoy digo, si miro mi vida, esto está 10 puntos, esto está en perfectas condiciones. Eso. Perdón, y que es muy importante, ¿no? Tener también a alguien al lado que te potencie, que te empodere. Y que pasa también que muchas relaciones tóxicas, desde los celos, desde bajar el autoestima, hay muchas dinámicas de las parejas que te apagan de a poquito. Y sobre todo las mujeres. Hay parejas que te consumen o que te llevan a ser algo, tu peor versión o algo que no sos. Y encontrar algo distinto que saca tu mejor versión, eso para mí es importantísimo. Y no sé si todos hoy tienen esa fortuna, ¿no? O si tienen la capacidad de ver en qué uno se transforma cuando está con alguien que no saca su mejor versión. Es grandioso esto que contás y lo que te está pasando. Entonces yo preguntaría, ¿qué le dirías a todas esas mujeres que tal vez estén atravesando por una situación parecida? Mirá, a mí algo parecida en el sentido que no lo estén encontrando, ¿no? Sí. O sea, siempre dicen que para mejorar o cambiar algo, primero hay que reconocerlo. Entonces, creo que es muy importante ese primer paso, que es como el punto de inflexión antes de querer modificar o cambiar algo de tu vida. Y a mí siempre me sirvió mucho volver a mi casa, con mi familia, a mi ciudad de origen, volver a mis bases, ¿no? Y cuando me rodeo de esas personas que conocen mi esencia, como mi mamá,
que sabe quién soy desde que nací, ella es la primera en devolverme el feedback de decir, che, no estás como siempre, o estás distinta, o te noto que estás mal. Entonces creo que rodearse de esas personas que nos conocen hasta la fibra más íntima te sirve para darte cuenta si te estás perdiendo a vos mismo en una relación, en un trabajo, en cualquier tipo de ámbito que a vos te esté apagando tu luz. ¿Qué aprendizaje dio el error que más te dolió? Mira, yo creo que el error que más me dolió tiene que ver con lo profesional y tiene que ver con haberme quedado en un lugar que apagaba mi luz, que también veníamos hablando de eso. A veces no solo las personas son tóxicas, sino también los ambientes pueden ser muy dañinos, sobre todo cuando uno es joven, tiene muchas ganas de hacer cosas, tiene mucha energía, tiene ganas de comerse el mundo y esa ambición que a mí también muchas veces me caracteriza. A veces tenés personas que te tienden una mano y te ayudan, y a veces tenés personas que te pisan la cabeza y te dicen, no, chiquita, ese no es tu lugar. Y a mí me pasó de encontrarme con eso, con esa parte donde me han dicho que mi voz había tomado demasiado volumen y que era necesario bajarla, donde me habían dicho que en una reunión no tenía que presentarme con mi nombre porque no era importante. Entonces creo que el error sí que más sufrimiento me causó, por lo menos en estos últimos años, fue haberme quedado en ese lugar tanto tiempo, atravesando tanto sufrimiento, a costas también de mi salud mental, ¿no? Pero quizás como que siento que el error ahí fue no tener la suficiente valentía en el tiempo que la necesitaba tener. Como que siento que me costó un poco. Sí. Bien. Digo, para la audiencia que está escuchando, ¿cómo, si bien uno hay veces que se deja sumergir en las situaciones y te acostumbras a recibir ciertos tratos, para no naturalizar eso, ¿qué sugerencia puedes decirle a aquella persona que está escuchando? ¿O qué es lo que te pasó a vos primero que, por acá no es? Mira, yo, por lo menos hablando desde la perspectiva de un joven, uno cuando pasa de la lógica más proteccionista del colegio y organizada, donde el resto toma decisiones por vos, y pasás a la vida adulta, que las decisiones que tomás tienen un impacto mucho más grande y que todo te va marcando el camino hacia el futuro, pero a su vez te sentís como muy chiquitito en ese mundo, ¿no? Por lo menos así me pasó a mí, que pasé de ser el mejor promedio de la escuela, con promedio 10, la abanderada, etcétera, etcétera, a ser nadie en el mundo laboral y que tenía el desafío de empezar a construir mi camino, pero a su vez de inspirarme en modelos que me marcaran un poco, bueno, dónde quería ir o qué quería hacer con mi vida. Y en ese momento de la juventud uno es tan maleable y quizás no tiene todavía como ni su identidad totalmente conformada, ni sus valores ni convicciones totalmente definidos. Entonces es muy fácil caer en adaptarse, amoldarse, desdibujarse incluso por alguien que te está guiando, alguien que te inspira o que vos crees que te inspira, o mismo una organización, que es tu primer trabajo. Y por eso siempre digo que es tan importante el primer trabajo que uno puede tener, porque te moldea tu concepto del trabajo, tu concepto del liderazgo, de qué es para vos un buen líder o un mal líder en función de todas tus primeras experiencias en el campo laboral. Eso va como configurando tus primeras conexiones neuronales relacionadas al trabajo. Y creo que cuando uno va avanzando, va entendiendo que no necesariamente aquellas personas que admiramos tienen la verdad, o que no necesariamente aquello que en un principio pensábamos que estaba bien termina siendo lo correcto. Entonces creo que conlleva cierto proceso de maduración
el ir entendiéndose a uno mismo, el ir determinando tus valores y tus convicciones, y ahí en algún momento decanta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para vos sobre todo, ¿no? Entonces, si te das cuenta que donde estás no va en consonancia con tus valores, lo mejor que puedes hacer es irte. Y a veces también vuelvo a lo mismo, es el otro, la persona externa, tu familia, tus amigos, que te ven a vos y lo que reflejás por fuera, los que te pueden llamar la atención también si se dan cuenta que no estás en un lugar que te hace bien, ¿no? A veces uno por seguir la corriente no los que te conocen saben, es real eso, ¿no? Sí, la mirada del otro es muy importante. ¿Qué te conmueve la juventud? Hoy estás con juventud, trabajas pleno en ese nicho, ¿no? Y siendo joven también, porque si bien podés tener un camino recorrido en tu corta edad, un gran camino recorrido, seguís siendo una joven que como joven seguís, cooperás con la comunidad de jóvenes líderes. ¿Qué es lo que te conmueve? Mira, yo tuve la fortuna de participar en 3 programas internacionales. Uno fue con la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y la Universidad de Alcalá de España sobre derechos humanos, y otros 2 fueron con CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Todos estos programas fueron dirigidos a jóvenes, hasta los 25 años más o menos, y ahí me encontré con jóvenes de toda Latinoamérica comprometidos a pleno con causas increíbles, con defender los derechos humanos, con promover cultura de paz. Me encontré con personas de mi generación que realmente están dejando un impacto muy grande y muy importante en el mundo, en sus comunidades, en sus países y en la región también. Y te diría que en esos espacios, cuando uno empieza a participar de esos lugares, empieza a encontrar jóvenes con mucha energía, con mucho conocimiento también, que son 2 cosas que por lo general en la juventud a veces no vienen tan de la mano, ¿no? Yo digo que es la paradoja de la juventud, cuando más energía tenés, pero menos experiencia tenés. Y son 2 variables que corren a la inversa, ¿no? Y en esa etapa donde tenés mucha energía pero poca experiencia, a veces es difícil, ¿no?, encontrar dónde desarrollarse o quizás también tomar decisiones. Pero en esos ámbitos donde se juntan las 2 cosas, en jóvenes de quizás 22 años, más chicos que yo incluso, bueno, me quedo asombrada porque veo que toda esa energía la vuelcan en causas que son muy importantes para poder generar un futuro mejor, pero que también se atreven a incluirse o meterse quizás en los espacios de decisión de ahora. A mí lo que siempre me duele un poco es cuando hay cambios por hacer en la sociedad, en el mundo, en la economía, en la política, que las personas, los líderes que están hoy en espacios de decisión, tiran la pelota a las nuevas generaciones. Eso a mí me duele porque en realidad, si miramos las tasas de representatividad de los jóvenes hoy en espacios de decisión, es muy poca, es muy baja. Entonces, eso quiere decir que el lugar lo están tomando otras personas, otras generaciones. Qué importante es entonces que las decisiones que se tomen incluyan a todas las generaciones. No es cuestión de tirarle la pelota a las nuevas generaciones y tampoco es cuestión de nosotros los jóvenes reclamar sin hacer. Entonces me parece que ahí todavía falta como sumar un poco las fuerzas y las mentes también, ¿no? Entre ambas cosas, entre los que tienen hoy poder de decisión y las ideas innovadoras y los nuevos conceptos que la juventud ha resignificado. Entonces, creo que sí me conmueve esto, cuando toda esa energía se puede volcar en acción. Bien, hermoso, sí, y esta consolidación, ¿no?, esta mixtura que es necesaria para la toma de decisiones. Ellos traen esta energía que ya acá ven otras cosas, o sea, la integración. ¿Qué parte de tu hacer sentís como que rompe con lo establecido?
Bueno, esa pregunta me deja pensando mucho, porque yo siempre fui una persona de seguir las normas, seguir bastante como el deber hacer, y ha sido todo un ejercicio salir de eso para mí. Entonces, cuando pienso en esa pregunta, al principio me costaba por ahí encontrar una respuesta. Creo que apostar a la juventud es un poco ir contra lo establecido, apostar a la juventud, pero sobre todo confiar en sus capacidades, que eso es quizás lo que más cuesta en algunos ámbitos. O sea, creer que realmente los jóvenes tienen algo valioso para aportar, más allá de darle voz, escucharlos, darles el poder de actuar, que era un poco lo que hablábamos antes. Y en Jóvenes Líderes es lo que hacemos, tratamos de acompañarlos y darles herramientas para que puedan tomar un rol activo en sus entornos. Así que creo que eso desde lo laboral y desde lo personal se me ocurría quizás esto de tratar de buscar siempre salir de la media. Yo como que sentía que tenía que ser de ese 10% que sobrepasa la media, de eso que busca siempre destacar, no destacar desde un lugar superficial o efímero, sino desde mis capacidades. Siempre me forcé y trabajé por salir un poco más allá de lo establecido, de la norma, de lo que digamos sería lo aceptable. Entonces quizás me despierta esa reflexión, ¿no? Que siempre traté de hacer un poco más de lo que se me pedía, o un poco más de lo que debía, por necesidad de dar más, ¿no? Si yo ya pude lograr esto, bueno, puedo un poco más. Entonces creo que esa ambición de siempre ir por más también es un poco a veces, sí, una búsqueda por desafiar lo establecido. ¿Y qué costo emocional tiene esta ambición? Eso es súper importante porque sí, tiene un costo emocional, físico. Muchas veces yo digo que la autoexigencia es como mi mayor virtud y mi mayor debilidad a la vez, porque por momentos tiene frutos increíbles, pero a su vez también me ha costado mucha salud mental sobre todo. Mucha ansiedad, noches sin dormir, también, ¿cómo decirte? Como que esa ambición me ha llevado a no respetarme a mí misma y a mis tiempos. Entonces, es algo que es necesario como equilibrar, ¿no? Como no pasarse de rosca también para no hacerse daño a uno mismo, porque estamos en una cultura que te promueve todo el tiempo estar ocupado, estar haciendo cosas, estar dando más. Y quizás siento que hay como mucha polarización en eso. O te apabullás y no haces nada, o te reventás y haces todo. ¿Qué haces vos para frenar esto del desborde o esta autoexigencia extrema, siendo consciente de que sabés que tu estilo o en algunos momentos a todos nos pasa, ¿no? Que nos vamos a hacer todo para, o sea, ¿cómo volvés? Bueno, es algo que todavía estoy descubriendo. No es que tenga la fórmula mágica y a pesar de que estudié psicología en casa de herrero, cuchillo de palo, yo me doy cuenta sí cuando tengo mucha ansiedad y tengo que frenar. Me apoyo mucho en la música, me gusta tocar el piano, me pongo actividades que van más a lo físico quizás. Hay una frase que dice que lo del cuerpo se cura con la mente y la mente se cura con el cuerpo, entonces trato de salirme un poco de mi mundo mental e ir al mundo externo, a las personas que me rodean, a leer un libro quizás, algo que me lleve a conectar con el afuera y no quedarme enrollada en mis pensamientos, en el tengo que hacer, en el mañana tengo que ir, en ese piecito en el futuro, ¿no? Como volver un poco al presente. Eso a mí me sirve. El tema es identificarlo a tiempo y poder salirse de ese bucle también, ¿no?
¿Cuál es tu miedo más fuerte, Rebe? Yo pensé por mucho tiempo que mi miedo más grande era el miedo a la muerte, sobre todo a la muerte sin haber dejado algo positivo en el mundo. Y hoy en día me doy cuenta, también con mucha terapia encima, que tengo miedo al miedo. La muerte no me asusta tanto, porque sé que cuando eso pase, seguramente me voy a encontrar con las personas que perdí, que hoy extraño mucho. Entonces, miedo a eso no tengo. Más bien, me encantaría que suceda y poder reencontrar, por ejemplo, a mi abuelo, Tito. Pero el miedo al miedo es más complicado porque es tener una constante preocupación porque aparezca ese miedo inhabilitante, ese miedo que te paraliza y que te frena y que no te permite seguir adelante, y que no te permite justamente vivir la experiencia de estar vivo, valga la redundancia. Entonces creo que ese es mi miedo. Sí. Esta pregunta la respondés si querés. Al escucharte se me vino y digo, ¿qué legado te dejó el abuelo Tito? Vos sabés que quería contar esa historia porque es algo que no cuento demasiado, que pocas personas saben, pero cuando yo nací, mi abuelo Tito, Horacio se llamaba, él tenía cáncer de próstata y él sabía que no iba a estar mucho tiempo conmigo. Entonces, su decisión frente a eso fue escribir un diario donde cada día que pasábamos juntos, él lo registraba. Entonces yo tengo hoy carpetas y carpetas con todos nuestros días y nuestras vivencias, todo lo que compartimos juntos en esos 4 años, porque se fue cuando yo tenía 4, todas esas vivencias que yo muchas no puedo recordar, las tengo escritas ahí. Y él es mi mayor mentor en la vida. Todas las enseñanzas que él deja en ese libro, en ese diario, son para mí las más valiosas y las más importantes. Y muchas veces cuando lo extraño o cuando necesito un consejo, yo voy a ese diario. Y me apoyo en él. Aún cuando él no está, todavía lo tengo ahí para apoyarme en él. Y mucho de lo que hago es en honor a él también. Por ejemplo, mi título universitario se lo dediqué a él. Fui la primera universitaria de mi familia. Y sin embargo, él era una persona extremadamente culta, escribía poemas. Hay un poema que escribió con las primeras letras de mi nombre. Puso mi nombre y puso todas líneas y frases. Y el amor inmenso que teníamos fue una cosa hermosa. Y sí tengo ese recuerdo de cuánto nos queríamos, cuánto nos amábamos. Y bueno, eso, él es mi mentor en la vida. Qué linda historia. Hermosa. Sí. Un grande lo que hizo. Sí, sí, sí. De hecho, me dejó hasta una carta preparada para mis 15 años, escrita. La leyó mi papá y fue muy emotivo. Y él se encargó de estar presente para el resto de mi vida. Aunque no pudiera estar físicamente, él quiso dejar una huella en mí y yo trato todos los días de honrarlo. Gracias por compartirlo. Y ahora, ¿qué verdad estás empezando a animarte a decir en voz alta? ¿Sabes qué me cuesta pensar en eso? Me cuesta quizás porque siempre fui una persona muy de decir las cosas. Pero quizás alguna verdad, no sé, creo que a partir de mi primera experiencia laboral que tuvo como muchas cosas que me hicieron daño, quizás estoy reconvirtiendo todo ese dolor
en tratar de prevenir que le pase a otros jóvenes. Creo que estoy tratando de convertir todo eso que me pasó también en trabajar por una mejor empleabilidad para los jóvenes, en pensar también, quizás, no sé, se me ocurre el tema de la rotación en las empresas. Muchas empresas se preguntan por qué hay tanta rotación, por qué los jóvenes se capacitan y se van. Y yo siempre digo, bueno, ¿por qué no miramos hacia adentro? ¿Qué estamos haciendo mal del otro lado que los jóvenes no quieren quedarse? Entonces creo que eso es lo que por ahí estoy tratando ahora de empezar a despertar también en otros, ¿no? Como quizás no es el problema de los jóvenes, sino de estructuras antiguas que ya no tienen tanta validez y que necesitamos empezar a reconvertir. Antes se creía que uno iba a entrar a una fábrica, a una empresa, a una institución y que iba a estar ahí toda la vida y que se iba a jubilar ahí. Hoy en día ya sabemos que eso no pasa, pero si queremos retener al talento y retener a los jóvenes, bueno, creo que tenemos que empezar a mirar hacia adentro y buscar mejores formas de gestionar también la felicidad de las personas que forman parte de una organización. Hoy en día hay gerentes que pasaron de ser gerentes de capital humano a gerentes de felicidad o bienestar, entonces te das cuenta de la importancia que tiene que las personas se sientan a gusto en el trabajo, no solo para los objetivos de la empresa, sino también para poder darles una buena calidad de vida y que quieran quedarse y que quieran contribuir a tu propósito, a tu misión. Entonces creo que eso, quizás desde un dolor propio lo estoy transformando en algo que me estoy animando a decir e incluso te diría hasta luchar por eso. Y esta generación de jóvenes con este empuje que hay que entender, que hay que empatizar, que creo que ¿no? De este lado las empresas también me gusta esta mirada de decir, bueno, pero ¿qué pasa de este lado? Tal vez no nos estamos adaptando, en general la sociedad nos está adaptando a la generación que está mostrando otra forma. O fusionar, ¿no? E integrar, que un poco salió el término. Digo, ¿qué crees que trae estas nuevas generaciones? ¿Qué los identifica? Vos sabés que antes de entrar a la entrevista leía algo no tan optimista sobre los jóvenes, que decía como que en nuestra generación no hay parámetros que nos orienten, entonces la generación más liberada es la más deprimida, la más angustiada, ¿no? De hecho, hoy en día la OMS advierte que para el 2030 la depresión va a ser la principal causa de discapacidad, afectando principalmente a jóvenes de entre 15 a 29 años. Te escuché con el doctor La Rosa ese comentario y me quedé asombrada. Impactante. Sí. Es impactante y uno piensa por qué en una generación que tanta libertad de acción y de expresión tiene, pasan esas cosas, uno está más deprimido. Y yo creo que tiene que ver con algo que anticipaba Bauman allá por el 2000, que es la modernidad líquida. Cómo pasamos de estructuras quizás muy, ¿cómo decirlo?, muy estrictas a el otro extremo, a algo totalmente efímero, que tiene una vigencia muy corta, que es siempre muy cambiante. También es la dinámica de las redes sociales, ¿no? Esto del contenido inmediato, rápido y cambiante. Entonces, es muy difícil, ¿no? En ese panorama tener bienestar, porque si todo cambia de un momento a otro, si todo el tiempo yo tengo que estar tomando decisiones por mí mismo sin parámetros que orienten esa decisión, como antes era la familia, la religión, dogmas, ¿no? Que aparecen y que quizás eran muy estructurantes, muy sólidos también, pero ahora pasarnos al otro extremo también tiene sus dolores y sus angustias, ¿no? Entonces, eso a mí por lo menos es algo que me preocupa y que creo que va a dejar a muchos jóvenes incapaces de poder elegir su propio destino, porque la depresión sabemos que es algo muy difícil también, ¿no? Que te quita muchas posibilidades y que va más allá de la voluntad propia.
Es una enfermedad como cualquier otra y necesita atención, medicación, etc. Y va más allá, ¿no?, de la decisión de uno decir, bueno, quiero ser feliz. No, hay algo de base que a mí no me permite ser feliz. Pero vos me preguntabas por los cambios que aparecen. Y creo sí que esta sensibilidad que apareció ahora en los jóvenes nos ha permitido resignificar un montón de cosas que antes eran muy tajantes, ¿no?, y muy crueles también con la sociedad. Esto de que las mujeres tengamos que de repente igualar la cancha y tener que hacer como acciones increíbles para poder estar apenas a la altura de los hombres, ya en mi generación no pasa tanto, por suerte. Ya no pasa eso. Ya hoy todos somos iguales, por lo menos en ese sentido de las asimetrías de género que existían antes, ¿no? Y creo también que va a haber todo un nuevo campo de posibilidades a nivel de las capacidades humanas, con la integración de la inteligencia artificial en nuestro quehacer y todo esas nuevas formas de trabajo que van a aparecer, sumado a las capacidades humanas, creo que eso va a ser algo interesante de ver. Revelador. Sí. Y los jóvenes tienen esa plasticidad para poder aprender e incorporarlo también a sus vidas. Entonces, tengo mucha expectativa de ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que me va a pasar también. ¿Qué viste en tu generación que te hace confiar en un futuro prometedor? Es parte de lo que tal vez venías diciendo. Sí. Más que nunca contención, red, apoyo con este dato del 2030, ¿no? Y desde jóvenes líderes, ustedes ahí tenés la oportunidad de poder sostener a los jóvenes para llegar lo más protegidos, cuidados o sostenidos, ¿no? Sí. Posible, a no caer en eso y que puedan seguir ellos expandiéndose y desarrollándose con esta energía que decís que late, que es un fuego, porque es así, todos los jóvenes, es capitalizar su energía. No sé si hay algo más que quieras decir respecto a eso. No, totalmente. Yo creo que, como te decía antes, medir o reconocer es el primer paso para cambiar, intervenir y mejorar. Entonces, creo que sabiendo esas estadísticas y esos datos que parecen a priori como alarmantes, nosotros tenemos la oportunidad de acompañar para que eso, para poder cambiar el futuro, ¿no? Y que no sea de la manera en que se proyecta. Entonces, yo veo en esos espacios donde me rodeo con otros jóvenes de otros países que están totalmente comprometidos con lo que hacen y que dejan un montón de vida y de sí mismos en lo que hacen. Cuando ves a esas personas te das cuenta de que hay una gran parte de la juventud que está muy comprometida con generar un nuevo mundo, una nueva sociedad. Entonces, eso, creo que sí hay mucho valor en los jóvenes y que tenemos que seguir acompañándolos, y esto quizás para las personas que escuchen es muy importante tender una mano a esos jóvenes y acompañarlos a, como vos decías, capitalizar toda esa energía que tienen. Te escucho y se me viene así como esto de esta incertidumbre, en esto de realmente me gustaría estar con anteojos del futuro y ver qué es lo que va a pasar, cómo vamos a estar socialmente, que sin dudas va a ser revelador, innovador, y vamos a tener que seguir aprendiendo como la humanidad va avanzando y va evolucionando, así que será parte de nuestra evolución. Rebe, algo que antes de entrar en la última pregunta que te regaló una de las entrevistadas, ahora te cuento sobre eso, algo que quieras decir, que te hayas quedado con ganas de decir, que no abordamos. Quizás hablarle un poco a mi generación, a los jóvenes, decirles que a veces es normal que en esta etapa tan convulsionada, donde uno intenta un poco definir su destino, sea como muy difícil, ¿no?, encontrar el rumbo.
y que muchas veces uno se desdibuja en ese proceso, pero que para mí un ejercicio que vale mucho la pena hacer es revisar tu propia historia, tus logros, por más pequeños que los percibas, anotarlos, llevar un control de todo eso que vas haciendo en tu vida, que va dejando una marca, y que en algún momento todo eso como cobra sentido y empieza a delinear tu identidad, tus convicciones y tus valores. Y una vez que tenés definido eso, creo que es mucho más fácil hacer frente a cualquier adversidad que aparezca. Creo que los jóvenes tienen como la virtud del idealismo, de aún en la adversidad poder ver los ojos, poder ver las cosas todavía con ojos del idealismo y pensar siempre que hay un futuro mejor. Entonces, eso, que busquen también un poco en su esencia cuáles son sus convicciones y cuáles son las causas o los propósitos por los que quieren luchar y dedicar su vida. Hermoso mensaje. Hermoso mensaje. Y hablando de mensajes, es algo que vas a tener que hacer vos también. Cada entrevistada le deja una pregunta a la próxima entrevistada, anónima. Okay. Acá tengo la pregunta que está correlativa para que te toca a vos. Y acá tengo un sobre en blanco que después vas a dejarle una pregunta a la próxima entrevistada. Bien. Así que voy a abrir el sobre y a ver qué tenemos para Rebe. Chan, chan. ¿Cuál es tu propósito en este momento de tu vida? Después sigue, ¿estás trabajando para lograrlo? Bien. Vos sabés que es una pregunta que muchas veces me hice en la vida y antes pocas veces encontraba respuesta. Siempre me preguntaba cuál es mi propósito, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer. Y muchas veces la respuesta no parecía tan clara porque quería hacer quizás muchas cosas. Y en vez de darme certezas, me generaba mucha frustración, mucha ansiedad el no poder encontrar ese norte que me oriente. Hoy en día yo me doy cuenta de que siento que mi propósito es el servicio a otros. Estudié psicología por eso, porque sé que quiero ayudar a los demás a su bienestar. Parte de su bienestar también es su desarrollo, ¿no? El desarrollo de sus capacidades, de su autonomía y demás. Y hoy lo estoy haciendo con los jóvenes. Justo en esa etapa tan compleja que es la juventud, tengo la posibilidad de intervenir para acompañarlos en todo ese cambio como es en esa transición vital, ¿no? Entonces, sí, yo me siento hoy en consonancia con mi propósito. Y hay una frase que dice la Madre Teresa de Calcuta, que la voy a resumir un poco, pero en términos generales dice algo como el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. El servir a otros nos da paz interna. Y hoy yo lo que más valoro es tener paz en mis relaciones, en mi pareja, en mi familia, en mi trabajo. Hoy tengo paz, pero si algún día no la tengo, va a ser lo primero que voy a buscar, porque entiendo el valor que tiene el estar en paz con lo que haces y con lo que das a otros. Y sé que el servir a otros es la mejor forma de encontrar esa paz.